se conoció ayer una nueva encuesta de Atlas Intel y el Tigre golea a el candidato del oficialismo, del petrismo, Iván Cepeda. Quiero saludar justamente a esta hora a Isaac Morales, nuestro compañero de Pares, de la Fundación Pares, para analizar esta encuesta. Isaac, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Paola, buenos días. Julián, buenos días también y un saludo muy especial a toda la audiencia del Tercer Canal. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Isaac, quiero que veamos antes de hacer el análisis contigo, pues los resultados de esta encuesta que ayer Atlas nos mostró y pues que evidencia una ventaja bien grande por parte de Abelardo de la Espriella. Veamos esa primera diapositiva, o bueno, imagen, diapositiva suena como viejita, imagen de la encuesta. Julián, ¿qué dice esta encuesta? Sí, dice, ¿por quién votarás en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Abelardo de la Espriella tiene el 52,2%, Iván Cepeda el 44,5%, el voto en blanco 2,6%, voto nulo o no votaré 0,1% y no sé el 0,7%. Bueno, ¿qué decir, Isaac, de estos resultados? Estamos viendo casi unos 8 puntos, o bueno, más de 8 puntos de ventaja que le saca el Tigre a Iván Cepeda. Por supuesto, me imagino que esto es resultado de lo que ha pasado estos días en las campañas, donde hemos visto un Tigre muy fuerte, muy agresivo, con la voz más alta que Iván Cepeda, que sigue pues con una campaña un poco floja, si se quiere, se puede decir así. Sí, Paola, pues yo creo que ahí el punto inicial es la diferencia del 7,7%, lo que tú dices de la ventaja que trae Abelardo de la Espriella sobre la candidatura de Iván Cepeda. Pero yo creo que también es importante tener en cuenta el resultado de la encuesta de Atlas Intel que se realizó entre el 1 y el 2 de junio después de la primera vuelta presidencial. Es como el espejo de comparación que uno creo que es importante tenerlo siempre de referente. En la encuesta de hace unos días, del principio de junio, Abelardo de la Espriella tenía un 50,3% y Iván Cepeda tenía un 42,6%. Es decir, los dos tienen un aumento significativo o tienen un aumento por lo menos de un 2% en la comparación que se puede hacer con la encuesta de hace unos días posterior a la primera vuelta presidencial. Entonces yo creo que eso es una cosa que deberíamos también empezar a considerar. Y otro elemento fundamental, además de la comparación, digamos como de la diferencia que mencionaba de ese 7 casi 8% de diferencia de ventaja, tiene que ver también con un dato muy puntual que aparece dentro de la encuesta y tiene que ver con el rechazo comparativo. Si nosotros nos remitimos a la encuesta del 1 de junio, que también hace Atlas Intel, Iván Cepeda tiene, digamos que Iván Cepeda reduce en 4 puntos en comparación con esta nueva encuesta. En cambio, Abelardo de la Espriella aumenta en un 6,6% el rechazo por parte de los encuestados, de los consultados. Entonces yo creo que hay un dato importante porque se está aumentando el rechazo contra Abelardo y se está reduciendo el rechazo contra Iván Cepeda. Eso de alguna u otra manera dice algo. Pero yo creo, Paola y Julián, que también es importante tener en cuenta que de todas formas, y siempre lo dicen los expertos, los analistas y demás, que las encuestas son como estas lecturas o una fotografía de la situación actual y también dependiendo mucho del universo y de la población que se consulte. Un dato clave de esta última encuesta de Atlas Intel, yo creo que también es importante mencionarlo, tiene que ver con la cantidad de encuestados. Es casi el doble de los encuestados de hace más o menos unos 10 días. Entonces, son datos ahí importantes e interesantes que toca ir viendo, pero eso está muy reñido. O sea, si ya hablamos, digamos, como de las campañas, lo hemos dicho en varias ocasiones, la campaña de Abelardo de la Espriella es una campaña casi que de manual, que se ha centrado mucho como en la presencia en las esferas digitales y que ha tenido como esa fortaleza, y pareciera que la campaña de Iván Cepeda después de la primera vuelta pues se despierta, se remece un poco y empieza como a reorientar las acciones y las estrategias de campaña. Isaac, digamos, aquí mucha gente en el chat pues tiene un sentimiento que ha sido como popular con las encuestas últimamente que se han puesto sobre la mesa, y es si realmente son acertadas, si realmente condicionan el voto y demás, y más con la Atlas Intel y la que hace semana, que incluso el CNE casi que la prohíbe, y fue la que al final, en la última entrega que dio, le pegó al perro
y dio el resultado. La que más le pegó. Exacto, le pegó y realmente dio el resultado, no en los porcentajes que eran, pero que el señor Abelardo Espriella llegaba. Con esta nueva encuesta, o sea, sí se podría decir que los votantes, el 1.600.000 de Paloma Valencia, se le indexó directamente a Abelardo Espriella. Bueno, Julián, yo creo que arrancar por lo primero y es lo que tú dices, la encuesta de Atlas Intel fue la que más le apuntó al resultado de la primera vuelta. O sea, con todas las críticas que tuvo en su momento del público y de quien la estaba contra y que además estaba como vinculada como con el tracking que estaba haciendo Abelardo Espriella. Pero fue la que más le apuntó, sí, al fin y al cabo. Entonces, de alguna u otra forma se convierte como en un referente importante a considerar siempre, o por lo menos en esta segunda vuelta, porque tuvo un resultado importante, ¿sí? Y un resultado que se acercó mucho como a la realidad. Pero no necesariamente creo que esos votos ya se estén indexando directamente a Abelardo Espriella, porque son votos que, a mi parecer, terminan siendo votos muy como del proyecto político que pudo estar moviendo el mismo Juan Daniel Oviedo. ¿Por qué? Pues porque pareciera que esa militancia propia del Centro Democrático o de la derecha extrema radical, desde primera vuelta, pues se fue a votar con Abelardo Espriella. Entonces, digamos como que, claro, hay un techo mayor que muy seguramente va a empezar a incrementar por parte de ciertos sectores de un centro derecha, pero yo creo que no es el 100% de los votos indexados de una vez desde Paloma Valencia a Abelardo Espriella. Yo creo que hay un porcentaje muy alto seguramente, te estarán hablando como un 60, un 70% de los votos de Paloma Valencia, ese 1.600.000 que sacó Paloma Valencia y terminará muy seguramente en la campaña de Abelardo Espriella. Ahora, las encuestas son importantes porque, digamos, como que en todos estos temas de ciencia política y de análisis electoral, los autores o los grandes autores siempre hacen referencia a como que el electorado tiende a considerar las posibilidades de un candidato para ganar. Y de alguna u otra manera, como que las encuestas terminan marcando ese tipo de tendencias. Entonces, si la ciudadanía está viendo eso es lo que dice la teoría, ¿no? Si la ciudadanía está viendo un candidato fuerte, consolidado en las encuestas, le está viendo las posibilidades de ganar y creen, independientemente de lo que proponga, de lo que pueda significar su proyecto político, de lo que represente, que al tener más posibilidades de ganar, pues tienen mucha más certeza de depositar su voto a favor de esa persona. Entonces, claro, las encuestas son importantes. Yo creo que son relevantes, no necesariamente determinantes, pero de alguna u otra forma marcan como el devenir de lo que las decisiones de la ciudadanía pueda estar definiendo para la próxima segunda vuelta. Ahora, yo creo que también es importante el periodo del tiempo, ¿no? La próxima semana es ya la última semana como hasta que se puedan hacer eventos públicos y que se cierra, digamos, por así decirlo, la campaña. Entonces también van a haber muchos escenarios de nuevas encuestas, vamos a ver muchos escenarios de nuevos panoramas. Entonces toca como tratar siempre de considerar los diferentes resultados. Claro, ahí hay dos puntos que yo quisiera pues como explicar, Isaac, y lo primero es que, porque aquí nos están recordando las personas que siempre han estado pendientes de lo que hemos dicho sobre estas encuestas de Atlas, es que lo que dice el Consejo Nacional Electoral o lo que en su momento se dijo para tomar esas medidas cautelares contra esa empresa encuestadora es que ellos no hacen encuestas sino sondeos. Entonces acá también hay que hablar de un sondeo. Esto es un sondeo, lo que conocimos ayer, porque siguen haciéndolo así de esta manera y presentándolo como encuesta, por un lado. Y lo segundo, Isaac, pues es saber también si esta diferencia tan amplia se puede remontar. ¿Hay forma de que Iván Cepeda logre pasar en algún momento al Tigre? Porque según Atlas pues le está llevando 8 puntos de ventaja. Casi 8 puntos de ventaja. Pues Paola, yo le he dicho a varias personas como que si el escenario sigue como lo tenemos desde el 31 de mayo a como se está mostrando hoy, es muy difícil una remontada de Iván Cepeda, ¿sí? O sea, como que lo que demuestran las encuestas o lo que demuestra como el escenario de la contienda política es que va a ser muy difícil. Pero yo no creo que sea imposible, ¿sí? Es parte como de la dinámica también de la segunda vuelta, de definir las estrategias de las alianzas y las estrategias de lo que representa recoger votos de personas que todavía no están
seguras o de personas que no han ido a votar, que yo creo que es donde le debería estar apuntando la campaña de Iván Cepeda, a esa cantidad de personas. Casi un 42% de la gente que puede votar en este país no salió a votar el 31 de mayo. Entonces creo que ese debería ser el objetivo concreto de la campaña de Iván Cepeda. Pero de ahí a que eso se materialice en votos, teniendo en cuenta lo que ustedes hablan al principio, como el momento de un mundial, el momento político que se está viviendo, mejor dicho, hay un montón de situaciones muy complejas que yo veo que van a incidir en las dificultades para poder remontar realmente. Pero de alguna u otra forma yo sí creo que es importante reconocer los esfuerzos que ha hecho la campaña de Iván Cepeda en estas últimas 2 semanas, o por lo menos en esta última semana, en donde evidentemente antes se iba a apostarle a la arena digital, en donde evidentemente fichar personajes como Antonella Petro, y ustedes lo mencionaban recientemente, pues empieza como a tener cierto rigor dentro de la campaña. Y a esto, si ustedes se acuerdan, hace 4 años también empieza a surgir movimientos de expertos, de académicos, de magistrados y demás. Ya lo hemos visto con varios comunicados por ahí recientemente, en donde como que empiezan a movilizar ciertos sectores de, no sé, de la academia o ciertos sectores que pueden potencialmente votar por Iván Cepeda. Eso por un lado. Y por el otro, pues también toca ver cómo las adhesiones finalmente empiezan a tener una suerte de resultado concreto o no. O adiciones como la del señor Santiago Botero y la del señor Cuevas, qué tipo de resultados pueden tener realmente en la campaña de Iván Cepeda, si eso le beneficia o no a su proyecto político. Hasta donde yo he visto, Iván Cepeda no ha reconocido aceptar ese apoyo por parte de la campaña de los que se llaman como romper el sistema. Entonces toca esperar a ver también qué tipo de reacciones se tienen desde la misma campaña. En conclusión, Paola, yo creo que es difícil remontar. El escenario que yo estoy previendo es una cosa muy similar a lo que pueda estar pasando. Pocos votos, miles de votos, y una cosa que va a ser como un photo finish, por así decirlo. Ahora, sobre lo primero, sí es importante mencionarlo, y para que la audiencia de Tercer Canal lo tenga claro, la metodología de Atlas Intel es un sondeo digital. Entonces, tiene como muchos reparos por parte del CNE. Acordémonos que incluso hubo como unas medidas de suspensión, luego se echó para atrás. Pero de alguna u otra manera pareciera que la metodología es la que leyera la realidad de las cosas más cercanas a cómo se están dando. Sí, Isaac, respecto a lo penúltimo que dijiste, antes de lo de si era sondeo de encuesta, pues es que a mí me sorprende mucho que haya pues ese margen tan grande que proyecta Atlas, ¿no? Dice el 52,2% al 44,5%, y en la última, que fue la que le pegó al perro, pues hablaban también del margen real, que era como de 1 o 2 puntos. Realmente, tú hablabas de ese photo finish, o sea, realmente ¿será que si ese margen es tan grande, o pongamos los dos escenarios, si es un margen de 800,000 votos, pues puede ser remontable, y si se pierde igual pues queda como constituida una gran fuerza Iván Cepeda, el pacto histórico y la izquierda en Colombia? Pero si llega a ser de este margen de 7,7%, que creo que fue que dijiste, realmente, pues, ¿cómo quedaría políticamente el candidato Iván Cepeda y la fuerza política del petrismo o del progresismo? Bueno, de todas formas, el progresismo arranca la carrera casi que adelantado porque tiene una gran mayoría en el Congreso de la República. ¿Sí? Entonces, si llegan a ser oposición de un eventual gobierno de Abelardo Espriella, pues tienen una ventaja casi que ganada por lo que representó sus resultados en las elecciones del 8 de marzo. Toca es ver quién realmente va a asumir el rol de la oposición. Si el presidente Petro ya como su papel de expresidente, o si el mismo Iván Cepeda como su papel de senador, porque por el estatuto de oposición tendría la posibilidad pues, de acceder a una curul en el Senado. Lo que sí es cierto es que las dificultades mayores, en caso de que esa diferencia siga siendo así de marcada como de un 7%, es la posibilidad de que Abelardo tenga para poder entrar a negociar una suerte como de acuerdos para garantizar la gobernabilidad por parte de otros partidos tradicionales que sabemos están detrás de su campaña, pero que él no acepta, digamos, como de frente. Entonces,
digamos que lo deja en una posición muy compleja, como en su liderazgo muy personalista, pero con las posibilidades de entrar a negociar con los partidos tradicionales, que incluso terminan siendo no una mayoría, como sí la puede tener la oposición eventual del pacto, los verdes, bueno, como que todos los que podrían servirle de oposición, o lo que queda de los verdes, lo que podría servirle de oposición a Abelardo Laspriella, pero en términos de gobernabilidad la va a tener muy difícil si Abelardo mantiene todavía ese tipo de diferencias, independientemente que sea una diferencia del 7, del 2, del 8%, va a ser parte como de la negociación política que pueda tener. Ahora, yo creo que de todas formas, insisto mucho en esto, como que el pacto histórico ha consolidado la fuerza política en el Congreso de la República y eso de alguna u otra manera va a ser como el contrapeso casi que natural de una eventual presidencia de Abelardo Laspriella y lo va a dejar como, no sé, en unas disputas muy grandes sobre lo que representa el alcance de las dos posturas. Qué pena, hay un momentico, me faltó un escenario, y si remonta Iván Cepeda, pues cómo sería también esa posición que tendría el petrismo, el progresismo y el mismo Iván Cepeda, o sea, realmente sería una cachetada, sería un golpe histórico. Claro, si remonta el candidato Iván Cepeda, yo creo que eso sería como refrendar el proyecto político del petrismo y del pacto histórico, y eso sería casi que darle continuidad a muchas de las cosas que empezaron en estos 4 años y fortalecida además por una gobernabilidad concreta en el Congreso de la República y unas capacidades también de negociación que sabemos ha demostrado el presidente Gustavo Petro se pueden hacer dentro del Congreso de la República. Entonces, para mí sería mucho más favorable en escenarios de gobernabilidad posterior a las elecciones para Iván Cepeda, obviamente, que para el mismo Abelardo Laspriella. Ahora, yo creo que, Julián, la pregunta que habría que hacerse es si Abelardo Laspriella en el escenario de quedar de segundo aceptaría la curul en el Senado. Lo que ha dicho él y su esposa es que si pierden, pues se van del país. Entonces, ¿quién va a asumir el liderazgo concreto de una oposición al gobierno de Iván Cepeda? Que pues técnicamente debería ser el segundo que quede en la segunda vuelta, o sea, Abelardo Laspriella. Pero yo no creo que la acepte, o sea, como que yo no creo que este señor siga como o tenga ese interés legítimo de asumir un rol de liderazgo de la oposición a un eventual gobierno de Iván Cepeda. Pero en conclusión, yo creo que el escenario sería mucho más fácil para Iván Cepeda en términos de gobernabilidad y en términos de la presencia que pueda tener su partido, el pacto y las corrientes políticas afines al proyecto político del petrismo y del pacto histórico que Abelardo Laspriella. Eso sí es casi que evidente. Bueno, después de que salió con esa embarradota de decir que se van del país porque no tienen nada que perder, Abelardo Laspriella dijo que no, que él sí iba a ocupar en caso de que pierda la curul en el Congreso que le corresponde, aunque él está convencido pues que va a ganar. Él, digamos, como que dice, bueno, en un escenario súper hipotético, digamos que yo pierdo, yo sí voy a ocupar mi curul en el Senado y voy a estar allá haciendo firme oposición, porque es que si no es él, estamos en manos de Enrique Gómez, ¿no? El pastor. ¿Él es pastor? No. Bueno. Es de los pocos que es líder cristiano, pero no. Pero imagínese la oposición en manos de ese señor. Bueno, mejor para Iván Cepeda si gana, ¿no? Porque sí, la tendría muy fácil. Muy del talante Abelardo como el de Rodolfo, ¿no? Claro. No lo veo mucho en el Congreso de parlamentario. Rodolfo estuvo algún tiempo o nunca fue. No, menos de un año. Ah, sí estuvo. Sí, él estuvo. Yo me acuerdo de verlo por allá en el Congreso, pero no hacía nada y además se enfermó también. Sí. Entonces, bueno, y después lo condenaron y después. Y por eso le dio la curula a Marilén, que era su fórmula. O ella también. Las fórmulas vicepresidenciales. Pero Marilén tenía curul por cámara. En la Cámara. O sea que podemos tener a José Manuel Restrepo de representante en caso tal. Sí. Que tampoco lo veo así. Aunque bueno, más que Abelardo, sí, realmente. Sí. Como parlamentario. Sí. Vea, pero justamente, Isaac, sobre ese tema de las fórmulas vicepresidenciales, yo quisiera saber usted qué opina sobre pues ese debate que se ha generado recientemente en redes sociales por
ese debate, no, esa polémica por el no debate entre ellos dos, entre los candidatos a vicepresidentes, tanto José Manuel Restrepo como Aida Quilcue. Aida ayer le puso un trino a José Manuel en donde le dice como usted lo que quiere es discriminarme, es mostrar una superioridad moral e intelectual y por eso insiste en que yo vaya y me siente con usted en un debate, pero eso no va a pasar. Y por el lado de la campaña de la extrema derecha, pues José Manuel Restrepo diciendo qué es lo que le temen, por qué hay tanto miedo de hablar, de tener una conversación sobre los temas de país, si se supone que la señora Aida Quilcue pues también es una mujer muy preparada. ¿Qué pensar sobre eso? ¿Qué opina usted? Paola, pues yo creo que en democracia los debates deberían siempre darse, ¿sí? Independientemente de lo que sea, como de los escenarios a los que se estén enfrentando los candidatos o las candidatas. Pero lo que hemos visto es que con esta campaña lo que ha reinado es como la campaña y la estrategia del show, del espectáculo, de la discriminación. Y de alguna u otra manera yo creo que es importante darle la razón a Aida Quilcue, porque eso es lo que digamos, como el fandom de Abelardo de la Espriella y toda esta gente que está apoyándolo. Porque todos los comentarios contra Aida Quilcue son eso, como que es una mujer casi que analfabeta, que no terminó su colegio, que no ha terminado que nunca ha tenido estudios y que pues por ser indígena entonces parecía que tuviese menos capacidades. Entonces yo creo que eso de alguna u otra manera es como entrarle al juego a esas dinámicas de discriminación que ha demostrado la campaña, o bueno, digamos, no la campaña, que ha demostrado las personas que se identifican con la idea de Abelardo de la Espriella y de José Manuel. Y eso yo creo que de alguna u otra forma se debe sumar como a las posibilidades de tener unas condiciones dignas para que se dé un debate, que hasta donde lo que se nota es que no han querido entrar ni Cepeda ni Quilcue han querido entrar como en ese juego de un debate técnico, un debate entre las fórmulas vicepresidenciales, porque terminará precisamente en eso, como en recriminarle cosas que muy seguramente Aida Quilcue, por su trayectoria política y por su conocimiento, pues no pueda conocer igual que José Manuel Restrepo, pero también es como una suerte como tú dices, de superioridad moral o de superioridad intelectual por parte del señor José Manuel Restrepo, que no va al lugar, que yo creo que eso terminaría como profundizando un poco las dinámicas del show y demás. Ahora, hay que abonarle también que a la campaña de Iván Cepeda y la misma Aida Quilcue han empezado como a entender que hay otras esferas del debate también, que en democracia es importante acceder a la información y han empezado a tener acercamientos con otras formas de debate, como a los medios de comunicación, a sentarse con influenciadores, a tratar como de replicar una estrategia digital mucho más orientada a llegarle a las personas y no necesariamente como a la confrontación. Porque muy seguramente va a pasar eso, como que va a ser una suerte de debate en la ridiculez, en la que seguramente se va a terminar como afectando pues el papel de la candidata a la vicepresidencia de Iván Cepeda. Entonces yo creo que no es necesariamente justificable, pero sí es parte como de no caer en ese juego de lo que las personas cercanas a la campaña de Abelardo de la Espriella pues están queriendo tener. O sea, como que todos los comentarios que uno ve en redes sociales es discriminación completa contra la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Y en un debate, pues muy seguramente así terminará resultando este tipo de discusiones. Ahora, yo creo que también son parte de las agendas de cada una de las dos fórmulas vicepresidenciales, ¿no? O sea, el señor José Manuel Restrepo se vende como el más técnico y el que más sabe de economía y un montón de cosas, pero muy seguramente no tienen ni idea de lo que representa la dignificación de los derechos de los pueblos indígenas, no tienen ni idea de lo que representa la importancia de unos acuerdos para poder conseguir una paz estable en este país. Entonces yo creo que son dos posturas muy distintas que van a terminar choqueando y que no terminarán beneficiando a ninguna de las dos campañas y terminarán como profundizando en esa dinámica del show y el espectáculo que hemos tenido en esta elección presidencial, bastante traumática, por cierto.
Bueno, somos más de 600 ya en YouTube, más de 300 en Facebook y solo vemos 200 likes. Denle like, por favor, porque lo que se viene es candela. Paola prometió también primicia, así que por favor denle like. Estamos muy concentrados en la época electoral y quiero abrir una pregunta que no solo es para Isaac, sino también para la audiencia, para Paola y todas las personas que quieran participar. Y es que a mí me llama poderosamente la atención que siempre en esas encuestas ponen una pregunta sobre la aprobación presidencial, siempre con Gustavo Petro, que como que fundamenta la hipótesis de que nos estamos jugando más que unas elecciones, un plebiscito para los que están a favor de que continúe el proyecto de Gustavo Petro o los que están en contra. También teniendo en cuenta que se habló de que Petro iba a renunciar para entrar a la campaña, también de que en este momento estamos hablando de suspensión de Gustavo Petro, que la oposición dice que es una jugada para que también llegue la campaña. Yo quisiera preguntarte primero, si ves que esto es un plebiscito a favor o en contra del gobierno Petro, y la segunda, si crees que la eventual llegada de Gustavo Petro directamente a la campaña, un poco más directamente porque algunos dicen que no está interviniendo en política, ¿realmente le ayudaría a Cepeda o le restaría puntos? Julián, yo creo que lo que hemos estado viendo es como precisamente eso, una representación del proyecto político del pacto histórico o no. Y eso lo vimos en la primera vuelta también con los resultados de un voto claramente antipetrista que se fue con Abelardo de la Espriella. O sea, eso es casi que evidente y ahí lo notamos. Es decir, mucha gente que está en contra de lo que ha pasado en el gobierno de Gustavo Petro, de la figura del mismo Gustavo Petro, pues decidió votar en contra de Gustavo Petro por Abelardo de la Espriella o por Paloma Valencia, como todo lo que no tuviese pues bendecido por la figura del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, yo creo que la desaprobación que nos muestra Atlas Intel no necesariamente se refleja efectivamente en esa votación. Claro, es una votación grande, es inmensa, pero Atlas Intel se está hablando de un 55% de desaprobación y Abelardo de la Espriella saca un porcentaje menor al 50%. Entonces, de alguna u otra forma, como que existe ese voto castigo, existe como esa expresión en contra del proyecto político de Gustavo Petro, pero de alguna u otra manera las bases del petrismo como que también se siguen moviendo y se siguen como consolidando para poder apostarle la campaña de Iván Cepeda. Ahora, sobre si Petro saldrá de la presidencia a apoyar la campaña de Iván Cepeda, como muy bien tú lo dices, eso ya es evidente, o sea, como que ha estado teniendo acciones muy concretas de participación en esta campaña. A mí me parece que eso es como puro sensacionalismo, o sea, como que decir que el presidente va a renunciar, lo que hizo esta señora Gloria Zabaleta, que también fue una cosa que desde el primer momento yo dije, esto no puede ser posible, eso no es así. O sea, como que lo mínimo que uno sabe de constitucionalismo de constitucional colombiano es como que un auto no destituye a un presidente, o sea, esto no es Perú, ¿sí? En Colombia por lo menos hay una mínima decencia en las instituciones. Entonces, no sé, yo siento que eso es un poco como de sensacionalismo, de entrar como a la discusión que yo creo que no le conviene a la campaña de Iván Cepeda. Iván Cepeda también, creo que lo han dicho aquí en el Tercer Canal, lo hemos dicho en varias partes, Iván Cepeda tiene que empezar a desmarcarse también de la figura de Petro como figura, porque le está quitando muchos apoyos, o le está quitando como o le está poniendo como condiciones. Si ustedes se dan cuenta como que casi que las condiciones de Claudia López y de Fajardo tienen que ver es con ideas propias de Gustavo Petro. Entonces es necesario como que en estas semana y media que queda previa a elecciones, la candidatura de Iván Cepeda pues empieza a definirse también como una candidatura que si bien representa el proyecto político del pacto histórico, pues es un candidato independiente a Gustavo Petro. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pues ayer le preguntaron a Iván Cepeda varias veces por Petro, por las políticas de Petro, por lo que él piensa sobre los pronunciamientos que hace Petro en su cuenta de Twitter. Ayer en esa entrevista tan larga que le dio a Caracol Radio, y pues Iván Cepeda lo que dice, aunque le echó por ahí un par de vainazos al presidente, lo que dice es que admira mucho lo que hizo Gustavo Petro, que destaca los resultados de este gobierno. Para Iván Cepeda sí hubo una buena gestión, lo que significa que él aprueba pues que a él se le considere como el continuismo de Gustavo Petro en el poder. Eso para Iván Cepeda está bien, ¿no? Pero siempre también habla como de hay unas cosas que corregir muy seguramente, sí, que claro, tenemos que reorientar, como que también trata reconoce.
desmarcarse de algunas cosas. Entonces, claro, y reconoce errores. Sí, total. Pero de todas formas sí se ve que para Iván Cepeda, pues el presidente Gustavo Petro es una figura importante y es también pues el que lo está llevando a él a ocupar este segundo puesto en las elecciones presidenciales. Si no fuera por Petro, pues Iván Cepeda no estaría donde está. Muchísimas gracias, Isaac, por estar con nosotros, como siempre. Bienvenido aquí a De Frente, a Tercer Canal, y bueno, ahí estamos pendientes de lo que siga pasando en materia política. Gracias, Paola. Gracias, Julián. Que esté muy bien. Gracias, chao. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.